Hola de nuevo. Una vez hemos visto los tipos de diseño que había a la hora de hacer el diseño responsivo, nos habíamos quedado con las páginas con el diseño fluid para hacer diseño responsivo y habíamos definido lo que es un breakpoint. El siguiente paso para hacer diseño responsivo es conocer qué es esto de una media query, ¿vale? Tenéis como siempre mis datos de las redes sociales y vamos a ver cuál es la definición de media query. Según Wikipedia, que tiene una definición bastante interesante, las media queries es un módulo de CSS3 que me permite adaptar la representación de mi página web a las características del dispositivo, que es básicamente lo que nosotros vamos a necesitar para hacer diseño responsivo. ¿De acuerdo? Es decir, son la parte vital, los breakpoints y las media query. ¿Cómo ponemos nosotros las media query? Pues tiene una síntesis similar a esta, es @media, el tipo de medio donde voy a hacer este cambio, una serie de condiciones, ¿vale? O sea, son expresiones donde nosotros indicamos un tipo u otro de medio atendiendo una serie de características, que pueden ser la altura, la anchura, el color, incluso si está orientado apaisado o normal, en caso de los teléfonos y las tablets. En cuanto a los tipos de medio, ¿qué medios pueden ser? Para all, todo tipo de dispositivos, screen si estamos refiriéndonos a pantallas, TTI si estamos refiriéndonos a terminales antiguos, print si fuera una media query para impresoras, cuando queremos cambiar los estilos si vamos a imprimirlos, para TV, si nuestra página está orientada a televisión, proyectado incluso para braille, ¿de acuerdo? Aunque lo más normal es poner el media query para el medio screen, que es ¿Y qué voy a consultar? Pues voy a consultar la anchura. ¿Cuál es la anchura mínima? La anchura máxima, que es width, min width, max width. La altura del dispositivo, la altura mínima o la altura máxima. ¿Cuál es la orientación? Que puede ser landscape, que es apaisado, o portrait, que es en modo retrato. Puedo consultar también el aspect ratio de mi pantalla, con sus máximos y sus mínimos. Y puedo consultar incluso la profundidad de color que tiene mi dispositivo. Y atendiendo a todas estas propiedades y unos valores, podré dar uno u otros estilos, ¿vale? Son muchas, pero básicamente la que más se usa es esta, la de min width y max width, ¿vale? Porque maquetar al final es que quepa o no quepa los elementos en lo ancho. Para afinar más, pues tendremos que utilizar todas las demás. Puedo también utilizar condiciones, ¿vale? Para indicar rangos en cuanto a valores. Pues puedo usar and, not, all u only. Y vamos a ver cuáles son unos ejemplitos de uso. Ahí tenemos 3 ejemplos de uso. Por ejemplo, aquí es @media, es una media query. Cuando max width, cuando el máximo de anchura sea 576 píxeles, aplicaré los estilos que sean. Aquí tenemos otro ejemplo de media query, donde va dirigido ya a las pantallas. Y cuando sea un mínimo anchura de 992 y orientación apaisado. Es decir, que cuando el mínimo anchura de mi pantalla sea 992 y esté apaisado, aplicaremos unos estilos, ¿de acuerdo? Tengo aquí otro ejemplo de media query. Media, @media, solo para pantallas que tengan un mínimo de anchura de 768, ¿de acuerdo? O sea, de 768 en adelante, aplicaré unos estilos, ¿vale? Este es el ejemplo de uso de media query. Ya os digo que, como habéis visto antes, pues tengo muchas condiciones para hacer expresiones más complejas. Puedo consultar mucho tipo de características de mi dispositivo, anchura, altura, orientación, color, etc. Pero ejemplos sencillitos, son fáciles de entender, como estos de aquí. ¿De acuerdo? También puedo tener media query a la hora de enlazar mis hojas de estilo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tendremos la etiqueta link para enlazar mi hoja de estilo con el atributo rel style sheet, href la hoja de estilo que voy a enlazar, y en el atributo media de la etiqueta link tendría una media query, es decir, cuando la máxima anchura del dispositivo sea 576, enlazaré la hoja de estilo Smart CSS. Aquí tendría otra de lo mismo, cuando la máxima anchura sea 768, enlazaré la hoja de estilos Medium CSS. Y aquí lo mismo, pero cuando la anchura máxima sea 992, enlazaré Large CSS. Aquí lo que estoy estableciendo es distintas hojas de estilo atendiendo a las características de mi dispositivo. ¿Vale? Y vamos a verlo con un ejemplo sencillito para poder aprobar, que es este que tengo aquí. Vamos a empezar con los estilos para pantallas pequeñas que tengo aquí. Simplemente, recuerdo, tengo aquí
esto. Abre el code, vale. Voy a abrir diseño responsivo, media queries, el HTML y el CSS. Un HTML muy básico y básicamente es un contenedor general que tiene un H1 con un título dentro de la cabecera y 3 contenedores que son rojo, azul y verde. En los estilos tengo aquí box sizing border box, el contenedor general lo centro y que ocupe el 90% del ancho de la pantalla, todas las etiquetas que están dentro del contenedor, es decir, la cabecera y todos los div, tienen una anchura de 150%. La cabecera le doy fondo amarillo, un padding top para separar el título de esto y centro, ¿de acuerdo? Eso es para que esto esté aquí centrado y se separe un poco de arriba, ¿vale? Y estos 3 que tienen fondo rojo, verde y azul, dependiendo de la clase que tengan, que es lo que tengo yo aquí. Y tengo aquí estos 3 bloques con sus colores y la altura que yo le había dado aquí en el contenedor. Entonces, vamos a ver lo que sucede cuando yo aumento. Entonces, cuando paso de 576, fijaros que el rojo y el azul han pasado de ocupar la mitad, no lo que tenía 100. Entonces, tengo que tener una media query, porque tengo una media query cada vez que hay un cambio, porque cada vez que hay cuando llego a un breakpoint se produce un cambio en propiedades CSS. Entonces, tengo aquí la media query para las pantallas y el mínimo sea 576, estos dos pasan a ocupar el 50% y el verde seguiría ocupando el 100%. Pongo este porque si no podría el float, pues tendríamos problemas a la hora de maquetar bien, ¿vale? Entonces fijaros, porque si no, si yo tengo aquí este, paso aquí, veis que se pone aquí, si yo no pusiera esto, pues como son elementos flotantes, pues desaparece arriba, ¿vale? Si pongo el float left, pues lo mismo. Así que hay un cambio de estilos cuando llega al 576. Vamos a seguir aumentando la pantalla. Fijaos además que aquí tengo los breakpoints. Tengo un 576 y otro en 993. Cuando llego a 993, pues hay 2 cambios. Bueno, ese es aquí. Este cambio de aquí. Cuando llego a 993, pasan todos a ocupar un tercio. Tanto el rojo, el azul, como el verde. ¿Vale? Así que se produce esto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que sucede y por qué está cambiando esto. Básicamente está cambiando esto porque llega un momento que cuando la anchura pasa a la altura, en este caso vamos a ponerlo aquí para que veáis, ¿ves? Cuando la anchura pasa a la altura se produce un cambio. Eso es que el simulador entiende que está apaisado, ¿vale? Entonces, cuando yo paso, vamos a tener aquí esto. No, menos, aquí, al revés. Imaginaos, si yo tengo aquí 678 de altura, en cuando paso los 674, que es la anchura, hay más altura que anchura, se cree que está apaisado el landscape y hay un cambio en el color, ¿vale? Y eso tiene que ser también con una media query. Entonces aquí, media query, screen, y cuando la orientación sea landscape, en la cabecera le cambio el color de fondo y el color de letra, que es lo que sucede. Si queremos verlo más claramente, voy a coger un dispositivo, por ejemplo el Nexus 5, que tiene esta anchura, pero si yo cambio aquí y le digo que esté landscape, pues cambiaría y ocuparía esto, ¿vale? O si puedo probar con un iPhone X, tengo esto, cambio landscape, pues veis que cambiaría la distribución, tanto en anchura como en colores, ¿vale? Así que esto es más o menos la media query. Ya podemos tener tantas breakpoints como nosotros queramos, media query más o menos complejas, pero básicamente el funcionamiento es este, ¿vale? Hasta aquí el tema de las media queries. En el próximo vídeo vamos a ver
cuál es el proceso para hacer diseño responsivo y vamos a explicar una serie de patrones para entender soluciones ya conocidas a la hora de afrontar esto del diseño responsivo.